Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos a este espacio impulsado por el movimiento solidarista costarricense con el valioso patrocinio de Cuarzo Tecnología. Desde Cuarzo creemos firmemente en el poder de la tecnología como motor de transformación y la evolución. Nos sentimos honrados de ser aliados estratégicos del solidarismo desde hace ya 30 años, brindando soluciones robustas e innovadoras que fortalecen la gestión de nuestras asociaciones. Este espacio ha sido creado para aportar claridad, respaldo y orientación sobre un tema que impacta profundamente al sector, el proceso concursal de COPE Servidores. Les recordamos que pueden compartir desde ya sus preguntas en el chat. Vamos a activar ese chat de una vez. Ya tenemos personas comentando. Déjenos desde qué asociación se conecta usted, por favor, en el chat. Saludamos a el señor Gerardo Cervantes de Azonitinol, de Zona Franca, El Coyol, conectado ya con este webinar, dice Azonitinol CR. Buenos días, desde ahora felicitarlos y agradecerles por el webinar que es de alta importancia para el sector y para nuestra gestión como gerentes, dice el señor Gerardo Cervantes. Escríbanos desde ya en el chat, activadísimo. Don Andrés Quesada dice buenos días. Acemigra Migración, conectados, buenos días, claro que sí. Dice don William Hernández de Acevic. Buenos días, don William, gracias por conectarse. Tenemos panelistas de lujo el día de hoy, no se pueden perder este tema. Daniela Arteaga les saluda desde Acepifosa. Muy buenos días, dice Roberto Antonio Madrid de Ace Jubi. También nos acompaña Acegollo Wilber Bastos, gracias don Wilber por conectarse. Mauricio Carvajal, saludos y conectado, dice Mauricio. Acemicultura, muy buenos días, Acemicultura se nos une. Azoet, don Enrique Castro, Andrés Quesada de Aceconavi, muy agradecido con el movimiento solidarista y con Cuarzo por el asesoramiento y acompañamiento. Acentec, dice Gabriela Mora, que es la gerente. Más adelante vamos a volver con el chat. También Danilo Guerrero dice que está conectado a Cegrupsa. Saludos a don Freddy de Cegrupsa que está ahí conectadísimo. A Sobavarian, también Catherine, que nos saluda a nuestros panelistas. Vamos a continuar con la presentación del tema de hoy, que es de gran importancia para el solidarismo, el proceso concursal de COPE Servidores. ¿Qué debe saber el sector solidarista? Ahora vamos a saludar a nuestros panelistas, vamos a verlos en cámara, a nuestros panelistas en la mesa principal y los vamos a saludar. Muy buenos días, don Guido Alberto Monge Fernández, vicepresidente ejecutivo del Movimiento Solidarista. Buen día. Excelente. Bueno, tenemos también a la licenciada Alejandra Montiel, que es abogada corporativa del bufete Surcher, Odio y Rabe. Muy buenos días. Y tenemos también por acá a nuestro buen amigo don Johnny Corrales, gerente general de ACE Boston y miembro del Comité de Acción del Caso. Buenos días. Muy buenos días. Excelente. Bueno, y antes de comenzar les voy a solicitar a los compañeros de producción que nos compartan un breve video sobre el servicio de asambleas 360. Vamos a verlo. Excelente ese video del servicio premium de asambleas de Cuarzo Tecnología. Bien, vamos a dar inicio a nuestras exposiciones. Les recordamos que tenemos ya habilitado el chat para que nos dejen sus consultas. Saludar ahí a algunas otras personas que se han conectado también, Legal Consultores, María Luisa Chacón,
que se ha conectado, a Seinder también, Fanny Rivas Chacón, bienvenidos. Bien, sin más preámbulo, vamos a dar inicio, le damos la palabra al señor Guido Alberto Monge, vicepresidente ejecutivo del Movimiento Solidarista Costarricense. Adelante, don Guido. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio que nos abre Cuarzo para hablar sobre un tema de enorme importancia. Como ustedes saben, desde la Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas y el Movimiento Solidarista Costarricense hemos venido acompañando este y otros procesos, en particular en el caso de Copeservidores. Con el Comité de Defensa de Copeservidores hemos podido ayudar a más de 200 asociaciones solidaristas afectadas durante todo el proceso, y este no es la excepción. Seguiremos haciéndolo con este y otros casos, como corresponde a una organización que tiene como misión defender, representar y fortalecer al sector. Y quiero agradecerle a las asociaciones que hoy están con nosotros, a los compañeros y compañeras que a lo largo y a lo ancho del país están atendiendo este webinar, y por supuesto a Alejandra y a Johnny, que van a llevar el peso de esta sesión con ustedes. Hagan todas las preguntas, aquí no termina. Seguiremos después de esta sesión con ustedes, de este webinar, atendiendo todas y cada una de las consultas que ustedes tengan, pero aquí estamos, presentes, de la mano con ustedes para ayudarles en un tema de enorme impacto, como ya se dijo, para el sector. Muchas gracias a don Guido. Ahora vamos con don Johnny, que va a exponer detalles sobre este proceso. Sí, muy buenos días. Bueno, primero que nada, agradecerle al equipo de Cuarzo, a Mirela. Muchas veces uno tiene por sentado que nos van a ayudar, sin embargo, la forma en que ellos lo realizan, el amor en que ellos le ponen, yo se los agradezco montones. Es una gran ayuda para el movimiento solidarista. Por otro lado, el tema de hoy es un tema importantísimo. Vamos a hablar de lo que es el tema concursal. La mayoría de nosotros no tenemos experiencia de este proceso, no sabemos qué hacer, a dónde ir, quién nos tiene que dar acompañamiento, y es por eso aquí que nos está acompañando la licenciada Alejandra Montiel, donde vamos a tratar de evacuar todas las dudas que ustedes tengan. Yo aquí traigo un grupo de preguntas que me han hecho llegar, y probablemente al final de la charla que vamos a tener va a haber un espacio para que ustedes indiquen cuáles fueron las preguntas que quedaron por fuera o qué es lo que ustedes quieren saber adicional en cuanto a este proceso. Así que saquémosle el jugo y disfrutemos de este conversatorio. Gracias, buenos días, muy agradecida con Cuarzo y con el Movimiento Solidarista por esta invitación. Tal vez, Johnny, me gustaría empezar por dónde estamos hoy. Y yo creo que todas las asociaciones solidaristas son conscientes de lo que se ha vivido con Copeservidores. Primero se hace un proceso de intervención, termina la intervención y se decide, tenemos que resolver, deshacer, hacer una resolución de esta cooperativa por su situación financiera. Ese proceso se tenía que completar en un año, y precisamente cuando el año se completa es que la CONACYT decide, bueno, ya se hizo todo lo que podíamos hacer, ahora lo que queda es liquidar, valga la redundancia, lo que queda. ¿Por qué digo lo que queda? Porque recordarán que al inicio de todo este proceso se habló de un banco bueno que fue adquirido en parte por el Banco Popular, que luego adquirió otra parte de ese banco bueno. Y quedó una partecita ahí pendiente. Entonces, lo que queda de ese banco bueno y el llamado banco malo es lo que va a liquidación a través de un proceso concursal que antes se llamaban quiebras. Por eso ustedes podrán haber notado que en los medios de comunicación se habla de la quiebra de Copeservidores. Bueno, los procesos concursales, como se llaman ahora, y digo ahora porque recientemente en el 2021 se aprobó una nueva legislación para estos procesos. Pueden ser de dos tipos. Puede haber un proceso de saneamiento donde, digamos, si Copeservidores o la resolución hubiera dicho tratemos de rescatar a la cooperativa y este es el plan. Pero no, este es un caso de liquidación, una modalidad de liquidación donde dicen esto es lo que queda, lo vamos a repartir entre los inversionistas y ahorrantes no garantizados
proporcionalmente de acuerdo a su inversión. Es decir, hoy tenemos una situación en la que los ahorrantes que tenían 6 millones de colones o menos recuperaron su totalidad, en que los que tenían 6 millones o más se estima más o menos en un 63% de recuperación a la fecha. Esos son datos oficiales de CONACYT. Y entonces la idea es si se puede recuperar algo más. Simultáneamente va a estar funcionando un fideicomiso que va a estar a cargo del Banco Introsa, que ellos van a ser los encargados de gestionar algunos activos que quedan y además de cobrar a aquellas personas o aquellas entidades que tenían deudas con Copeservidores. Y las dos cosas pueden operar en paralelo, es decir, todavía hay expectativa de una recuperación. Si bien antes en los otros webinars que habíamos tenido hablábamos de que en esas primeras etapas no se requería un abogado, ya cuando estamos hablando de un proceso judicial, el acompañamiento de un abogado es un mal necesario, porque esa es la única forma en que las diferentes personas afectadas pueden intervenir. Ok. De acuerdo a lo que estás diciendo, Alejandra, hay entonces que irse a inscribir a algún lado acompañado con un abogado. ¿Dónde se inscribe? ¿Cuál es el proceso? Ok, vamos por partes. O sea, vamos a empezar desde lo básico. Sí, sí, por favor. Pues yo tampoco sé. Esa es la idea. Nosotros como país tenemos un único juzgado concursal que está en el centro de San José. Algo que me parece muy inteligente de parte del proceso de resolución fue que envió una carta a todos los afectados de Copeservidores diciéndoles apersónense al proceso. ¿Por qué? Porque somos 5,100, y digo 5,100 entre comillas, porque dentro de esos 5,100 hay más de 200 asociaciones solidaristas afectadas que representan a 140,000 trabajadores, por dar números cerrados. Entonces somos más de 5,100. Pero bueno, en esa carta, que probablemente muchas de las personas que están conectadas o las asociaciones la han recibido, los invitan a apersonarse al proceso. Eso significa que la asociación voluntariamente hace un escrito donde dice yo, Johnny Corrales, en mi condición de gerente de la ACE Boston, me apersono ante este proceso, como decir, aquí estoy. Y señalo lugar para notificaciones, que ahí viene el primer gran tema. El lugar para notificaciones tiene que ser un correo electrónico que debe estar registrado ante el Poder Judicial, porque ahora el Poder Judicial tiene un sistema en línea que se llama gestión en línea. Y aquí lamentablemente ya hemos visto gente cobrando por registrar el correo. Eso es un trámite totalmente gratuito, totalmente accesible. Pueden buscar en la página web del Poder Judicial, pueden ir a la corte o a los tribunales que les quedan más cerca, todos tienen oficinas para hacer eso, e inscribir un correo. Por supuesto, puede ser el correo de un abogado. Ahora, ¿por qué es importante ese apersonamiento? Porque este caso tiene una serie de particularidades, entre otras, lo masivo que será. Si nosotros como asociación no vamos y decimos, aquí estoy, este soy yo, esta es mi personería, este es mi correo, lo que va a pasar es que el juzgado tendría que notificar a esas 5,111 personas en sus respectivas direcciones. Imagínense cuánto tiempo tomaría eso. Entonces, por eso es que a mí me parece que es inteligente de parte del proceso de resolución simplemente decir apersónense, porque así no tengo que hacer notificaciones personales a todos los afectados y el proceso puede avanzar menos lento. Digo menos lento porque pues decíamos que tiene características muy especiales con esta cantidad de gente. Imagínense que con solo que se apersonen 5,111 afectados, el expediente ya creció 5,111 folios, ¿verdad? Y esa va a ser la mecánica. Y de ahí la importancia de tener a alguien de confianza de cada asociación que le pueda ir llevando el pulso a un expediente que va a ser complejo, grande y que se va a extender en el tiempo. Bueno, muy interesante esto que estás diciendo porque, bueno, la primera fase no es tan, no requiere mucha masa gris, o sea, irse a sacar el correo y eso, y voy a hacer un poquito de recordatorio de qué fue lo que pasó en la primera etapa, y eso es parte de lo que nosotros quisimos hacer con este webinar, que las asociaciones solidaristas, si tienen que gastar en lo que es la parte legal,
que gasten responsablemente e inteligentemente. Para el primer proceso, yo recuerdo que hubo varios abogados que se acercaron a varias asociaciones solidaristas donde les dijeron de que si les daban el proceso a ellos y les pagaban honorarios, ellos iban a lograr un poco más de retribución de lo que les iba a corresponder bajo los honorarios que ellos estaban cobrando. Al final eso no era cierto, porque lo que repartió el Banco Popular a través del Comité Interventor les tocó el mismo porcentaje a todo el mundo por igual. Entonces, los que hicieron gastos adicionales de honorarios gastaron más. Tras de que habían perdido, gastaron más. Yo no los responsabilizaría tanto, Johnny, en el sentido de que era un momento de mucha desesperación e incertidumbre. Recordemos además que todo ese proceso inicial era la primera vez que se implementaba, ¿verdad? Entonces, bueno, también había, me imagino yo, presiones de algunos asociados. Algunas juntas directivas tuvieron posiciones más, digamos, de avanzada o más de defensa en lugar de esperar. Nosotros promovimos la espera, pero no era fácil promover espera cuando las personas querían acción. Ahora sí, tenemos que dotarnos de paciencia porque, insisto, es un proceso largo que está a cargo, junto con otros procesos de quiebra que tiene el país, a cargo de un solo juzgado que tiene 2 jueces a cargo de todo, que estamos seguros que van a hacer su mejor esfuerzo. Ya el CONACYT presentó la demanda, es una demanda grande, voluminosa, y a veces nosotros hemos recibido consultas, Johnny, de ¿me meto o no me meto? Sí. ¿Intervengo o no intervengo? ¿Me apresuro solo para vinear o vale la pena estar al tanto? A ver, esa no es una pregunta que tenga una respuesta única. Yo empezaría devolviendo las preguntas. ¿Cuánto les quedó pendiente de recuperar? ¿Qué quiere su junta directiva? ¿Qué quieren sus asociados? Y sobre todo la pregunta que a mí me parece, tal vez desde mi desconocimiento de la parte financiera, es ¿cuánto? ¿Qué contiene ese patrimonio que se va a distribuir? Porque los medios fueron muy claros en decir, y recuerdo el número porque fue impresionante, 700 créditos que no tenían intereses, créditos a nombre de personas que ya tenían más de 100 años, personas que habían fallecido, privados de libertad, pues para usar un término coloquial, ojalá que eso que está ahí para repartir no sea la repela, ¿no? Ya lo que quedó, ya lo que no se pudo colocar en ninguna otra parte. Porque al conocer la demanda, al ver ese patrimonio, pues puede ser que algunas asociaciones digan, ¿sabes qué? No vale la pena intervenir en esto, que además va para largo, prefiero quedarme como estoy. O lo que decías antes, bueno, nosotros ya perdimos suficiente, no puedo hacer un esfuerzo por algo que me parece que no vale la pena. Ahora, también puede ser que las diferentes juntas directivas o las asambleas digan, es nuestra obligación, por respeto a nuestros asociados, intentar recuperar hasta el último colón. Y bueno, todas esas son posiciones válidas, pero cada situación es diferente, ¿no? Como decíamos, no es una talla que nos quede a todos y eso dependerá mucho de cada asociación. Sí quisiera ser clara que los procesos que iniciaron, digamos, alternos, como las investigaciones penales, que sabemos que hay denuncias contra la SUGEF, contra los miembros de las cooperativas, de copeservidores de la junta directiva y encargados, esos siguen en proceso. Lo que pasa es que también los procesos penales toman tiempo y los procesos penales no están orientados a recuperar dinero, sino a castigar conductas que se pueden haber considerado como delictivas. También está la posibilidad de ir por la vía de demandar al gobierno, propiamente dicho, a través de procesos que se llaman contencioso administrativo, pero ahí, por ejemplo, tendríamos que probar que las autoridades reguladoras no cumplieron con sus obligaciones, y es un tema muy técnico que no es para este webinar, pero que también toma su tiempo. Pero lo más importante es que todavía no sabemos cuánto fue la pérdida real, porque hasta que termine este proceso o hasta que tengamos más claridad de qué es lo que realmente se puede repartir entre los acreedores o afectados, es que vamos a saber, bueno, ahora sí, la pérdida llegó a tanto. Por ejemplo, en el primer pago mencionabas los pagos que hizo o la distribución que hizo el Banco Popular. En el primer pago se alcanzó como un 50% más o menos.
Y la gran sorpresa para muchos que hemos seguido el caso fue cuando anunciaron que se iba a hacer un segundo pago, ¿verdad? Porque decíamos, bueno, ya sabemos cuál es el piso de la pérdida, pero no sabemos cuál es el techo. Puede ser que el techo todavía crezca un poquito más. Más bien déjame preguntarte, desde el punto de vista financiero, Johnny, vos, ¿qué consideras que podría pasar con esa recuperación? No, vieras que personalmente, y eso que hace Boston tenía una inversión muy alta en Copeservidores, nosotros a hoy desconocemos las calidades de los activos que representan esa porción que se va a ir al concursal. Entonces, hablar de un porcentaje de recuperación o hablar de un monto que está bueno, o sea, eso no se puede saber al día de hoy. Eso está en un gris. Aquí, en el caso de Ace Boston, que sí va a ir al proceso, pero obviamente es que el monto es muy alto. Aquí más bien es viendo a ver qué podemos ganar o perder lo menos posible. Entonces, desde ese punto de vista, pero sí, creo que hoy no hay nadie que pueda decir cuál es la calidad de esos activos que están ahí. Incluso podríamos inferir que la calidad de lo que va al concursal es una calidad mucho menor a lo que ya se recuperó, puesto que si no, ya se hubiera recuperado. Entonces, vamos hacia algo que es difícil de recuperar, pero hay que apostar. Hay que apostar. Bueno, y algo que nos permite la nueva ley concursal es la posibilidad de llegar a acuerdos durante el proceso judicial a través de la ley de resolución alterna de conflictos. Entonces, por ejemplo, puede ser que, y no lo sabemos, como bien decís, que al patrimonio haya llegado una sucursal de Copeservidores, que era una oficina chiquitita, y adivina que queda ahí a la par de Boston Scientific en Coyol, o queda a la par de cualquiera de las instalaciones o plantas de Boston, y que nosotros digamos desde Ace Boston, eso está interesante. Nadie la quiso porque tal vez quedaba en un lugar muy incómodo, pero puede ser que a una asociación específica le sirva para poner un centro de cuidado, para poner sus instalaciones, para lo que sea. Entonces puede ser que en este caso Ace Boston diga, bueno, a mí me deben, vamos a usar un número, por ejemplo, 100 colones, y ese me lo adjudican en 60, bueno, pero yo lo puedo usar para tal otra cosa. Podría llegar a un acuerdo. Ahora, como bien decís, esa labor de expulgar, de saber qué tiene ese patrimonio, de ver qué me sirve y qué no, solo se puede acceder a través de un abogado, formalmente hablando, porque por supuesto ya la demanda debe andar corriendo por todos lados, ya todos debemos tener copia de la demanda, pero para poder tener opción a ese acuerdo, para poder participar formalmente en el juicio, pues sí se necesita lo que se llama patrocinio de letrado, que es una forma muy compleja de decir un abogado que participe junto con los interesados. Nada más, Johnny, quiero reiterar algo que dijo Johnny, que desde la Confederación y el Movimiento nosotros insistimos mucho durante todo el proceso inicial de Copeservidores, que íbamos a actuar de manera prudente y responsable. A nosotros nos llegaron muchas versiones de recuperación, de procesos, etcétera. Y siempre dijimos que lo responsable era que lo hiciéramos sobre la base de información debidamente validada, con especialistas como siempre lo hicimos, y pensando en el mejor interés de las asociaciones, como corresponde a una organización como la Confederación y el Movimiento. Así que este no será el único webinar. Conforme esto vaya avanzando, por supuesto que vamos a ir dando el acompañamiento desde la Confederación y desde el Movimiento, y cada detalle que nosotros podamos confirmar, aquí será trasladado para la mejor decisión de todas las asociaciones involucradas en este proceso. Mira, Guido, y siguiendo en esa misma línea, la reunión de hoy no es para indicarle a todo el mundo vamos todos, porque habrán tantas decisiones como asociaciones solidaristas hay. Pueden ser que unas sí quieran ir, pueden ser que otras no quieran ir, y todo depende de los montos y de lo que ellos crean que se va a ir al concursal. Entonces aquí lo que nosotros queremos dar es una línea de lo que a nivel legal se podría hacer y de qué es lo que le podría convenir
a las asociaciones solidaristas, pero no podemos dar una línea fija a seguir porque hay muchos riscos. Algo que me gustaría también rescatar de lo que decía don Guido es que el proceso de intervención ha tenido la delicadeza y la amabilidad de publicar todas sus decisiones en su página de Facebook, que tal vez no sea el mejor medio, pero sí es el más conocido. Ahí aparecen las resoluciones de nuestra parte. Cuando hemos rendido informes sobre lo que está ocurriendo, siempre incluimos links a esas diferentes decisiones. Algo que es importante cuando hablamos del patrocinio letrado es que, aunque el Estado ofrece servicios legales gratuitos en otras instancias, este no es el caso de los procesos concursales, lamentablemente. Entonces, por ejemplo, si hoy, ojalá no ocurra, pero si yo salgo de acá y me atropella un carro, yo soy la víctima de un accidente, mi caso lo lleva el Ministerio Público, que es el abogado de la víctima, y yo no tengo que pagar un 5. Si yo soy un trabajador que gana menos de, vamos a hablar en términos generales, 1 millón de colones, la defensa pública laboral toma mi caso sin cobrarme absolutamente nada. Pero para estos procesos no existe esa opción, que es una injusticia, considerando quiénes son los afectados, y no solo de las asociaciones, sino también de los casos de las personas adultas mayores que tenían, por ejemplo, sus ahorros ahí dependían del pago de interés. Entonces, sí, lamentablemente la decisión de entrar o no pasa además por el tema de la capacidad o no de pues contratar a profesionales en derecho para llevar estos casos. Alejandra, hay una consulta que me pareció interesante. Me preguntan que si en este proceso concursal participan los inversionistas y también aquellas personas que tenían capital, que formaban parte de capital, o solamente los inversionistas. Me parece que es solamente, pero esto es una opinión personal, porque no he leído la demanda, pero de acuerdo con toda la información que se emitió es ahorrantes e inversionistas no garantizados. Ese fue el término que utilizó la CONACYT. Y sí se había insistido mucho en que los miembros de la cooperativa habían perdido su capital y que ahí ya no había recuperación. Bueno, por ejemplo, para las personas que no tienen opción, por ejemplo, porque son miembros de la cooperativa y ya la pérdida se concretó, pues ellos sí podrían buscar otras formas a través de acciones judiciales contra el Estado, contra los entes reguladores y tal. Pero sí fue muy claro el comunicado en decir que esto era para créditos no garantizados. ¿Por qué? Porque los créditos garantizados eran aquellos en los que había una hipoteca, había una garantía real, y probablemente esos ya se ejecutaron. Entiendo que ya se ejecutaron además, y ya esos créditos están salvados. Interesante en este proceso concursal es que en las quiebras normales hay un orden de pagos, ¿verdad? Y el primer lugar, a los primeros que se le paga es a los trabajadores, que los despidieron a raíz de la resolución. Bueno, en el caso de Copa Servidores, ellos ya perdieron ese primer lugar porque eso ya está pago. Luego están las personas que tienen créditos garantizados. Ellos no van a participar en esto porque ya están pagos. Pagaron. Entonces, eso significa que los afectados que participen en este proceso, pues entran como un solo grupo entre el que se va a repartir eso. No van a existir esas diferentes gradas, por decirlo así, para la recuperación. Ok. ¿Hay un plazo establecido para inscribirse para el proceso concursal? Recordemos que lo que invitó la resolución fue a apersonarse, y que esto es para facilitar el tema de la notificación. Entonces, no hay un plazo, uno se puede apersonar en cualquier momento. Si yo tuviera la potestad o el poder, que no lo tengo, de indicar algo, yo les pediría por el bien de todos que se apersonen todos, cuanto antes, porque entre más rápido se apersonen nos ahorramos un montón de tiempo. Los tiempos de la Corte Suprema de Justicia son particulares. El tiempo en la Corte no corre igual que para nosotros. Los procesos toman mucho tiempo y eso es desesperanzador, sobre todo si consideramos el principio de justicia pronta y cumplida. Se hace lo que se puede con el presupuesto que se tiene, pero entre ayer y esta semana, estos últimos 4 días, el resolutor ha sido muy claro. Miren, esto va a durar por lo menos 2 años antes de
que el proceso cuente con lo que se llama la figura del liquidador nombrada y él diga, ahora sí, por favor vengan a legalizar sus créditos. Entonces, si eso va a tomar 2 años, y si en el caso más optimista, asumiendo que el juzgado tuviera el personal, el presupuesto y la tecnología, esto pudiera durar 5 años, que creo que me estoy quedando cortisísima, todos podemos colaborar y me parece que incluso sería una acción muy solidaria en apersonarnos. No significa que tienen que contratar abogado, insisto, pueden ir a los tribunales, escribir el correo donde quieran notificaciones y tal. Si después deciden que quieren contratar abogado, simplemente se cambia el correo para notificaciones, eso no es problema. Pero sí quisiera invitarlos a todos a apersonarse por el bien de todos, porque, insisto, eso va a reducir los tiempos y va a ser innecesario ir a notificar a cada una de las personas afectadas. En un proceso concursal, Alejandra, por ejemplo, digamos, si van vendiendo activos, si se va recuperando cartera de crédito, eso lo van liquidando parcialmente, van entregando de poquito en poquito, o eso es hasta el final que entra una olla y se distribuye todo. Correcto. Esa labor que decís de ir recuperando poquito a poquito, esa lo hace el fideicomiso. Entonces puede ser que mientras está el proceso concursal, valga la redundancia de nuevo, el fideicomiso informe, bueno, recuperamos tanto, logramos vender tal cosa, hicimos tal cosa, aquí hay un poquitito más para cada uno, pero en el proceso concursal será hasta que se llegue a un acuerdo o hasta el final que se diga, bueno, logramos recuperar esto, lo repartimos de esta forma. Vieras que tuve una llamada de un amigo mío, de un colega, donde se acercó un abogado a la Asociación Solidarista y les indicó que entre más rápido se apersonaran, entre más rápido se inscribieran, los que primero llegaban iban a obtener mayor beneficio. Y eso era presionando para que lo contrataran a él. Entonces yo desconozco si de veras el que primero llegó sale con más plata que el que llegó después. Bueno, primero yo no me puedo referir a conductas de otros colegas por una obligación ética que nos impone el Colegio de Abogados. Yo lo que les diría es que eso no es así, ¿verdad? Porque uno de los principios que rigen los procesos concursales es el trato igual a todos. Esto no es de que el primero que llega es el primero que se le asigna, y si yo llegué de último porque en la asamblea estábamos todos peleados o porque no se pudo sancionar en junta o por lo que sea, entonces ya no me toca nada. No, esto no funciona así, es una participación proporcional. Por eso les decía que si todos nos apersonamos, ahorramos tiempo, porque entonces ya no hay que ir a buscar a los que quedaron por fuera para notificarlos. Yo no puedo pedirle a la gente que me crea a mí. Obviamente cada quien tendrá sus profesionales de confianza, pero gracias a la tecnología hoy tenemos acceso a noticias explicativas. Hay algunos medios de comunicación que han hecho reportajes de qué es un proceso concursal, cómo funciona. Si usted busca en internet proceso concursal Costa Rica, se puede enterar. Incluso, yo sé que leer las leyes es muy árido, pero bien valdría la pena echarse una leidita y ver por dónde va la cosa más o menos. Y lo otro es, hagan como un concurso de belleza. Si Johnny les dice, yo les ofrezco o les garantizo que van a recuperar más porque nos vamos a personar de primeros, y Alejandra les dicen, ni se preocupen por eso, o sea, apersónense cuando puedan, porque el tema es que vayan seguros. Y don Guido les da una tercera opción, comparen opiniones, comparen referencias, comparen precios, revisen su bolsa, revisen el interés de sus asociados, y eso es lo que yo creo que debería dirigir las decisiones que se van a tomar. Ante todo, no tomemos decisiones individuales, y eso lo digo para las asociaciones. Estas son situaciones que nos afectan a todos, a los asociados, a la junta, y lo ideal es que estas decisiones se tomen en conjunto. Por ejemplo, yo no descarto que algunos patronos digan, así como en situaciones normales un patrono te puede decir a la asociación, usa mis abogados para tal cosa, usa mis auditores para tal cosa, usa mi departamento financiero para tal cosa. Bueno, para ver, la recuperación también es por el bien del patrono, ¿no?
Recordemos que en algunos casos la inversión que se realizó en Copeservidores podía comprometer, no sé cuáles son los casos que sí o que no, el aporte patronal. Entonces, y aunque no lo comprometiera, es algo que está afectando a los asociados, y la mayoría de las asociaciones tienen un altísimo porcentaje de asociación, de participación. No estaría de más sentarse con el patrón y decir, bueno, ¿usted qué le parece? ¿Qué hacemos? ¿Qué dicen sus abogados? ¿O usted está dispuesto a apoyar a la asociación en este proceso? Bien. Tengo aquí, y vamos a reiterar las veces que sea necesario para ayudar en el proceso, Sí, claro. varias consultas que tienen que ver con el aclarar el paso a paso sobre cómo se debe realizar el proceso. Hay por lo menos 2 o 3 que hemos recibido en esa misma dirección. Hay una de otro compañero que nos pregunta sobre el mismo tema, y si alguien no se apersona y después pone un recurso de que no le notificaron, ¿sí? Volvamos a reiterar un poquito cuál es el paso a paso. Aquí hay otra que nos pueden explicar cómo es el proceso para registrar el correo en el tribunal, quién lo debe realizar y qué se debe presentar. Ese es ASEMIGRA, por ejemplo, que nos hace llegar esa consulta. Y por otro lado, el compañero Alfonso Molina de Cebolsin, que nos pregunta sobre si alguien no se apersona y después pone recurso. De acuerdo. ¿Qué pasa? Ok, vamos por partes de nuevo. A ver, hablábamos de que el Poder Judicial tiene un sistema en línea que se llama Poder Judicial en línea. Desde que se implementó esto y desde que se popularizó el uso de correo electrónico, las personas, cualquier persona, pero sobre todo los abogados, tuvimos que inscribir un correo ante el Poder Judicial. Entonces, por ejemplo, hablemos del centro de San José. Yo voy al edificio de tribunales, que es el que queda más hacia el oeste, y ahí nomás entrando hay una oficina que dice Poder Judicial en línea. Entonces yo entro y digo, buenas tardes, quiero registrar mi correo electrónico. En mi caso, por ser abogado, me piden el carnet, me piden la cédula. ¿Cuál correo quiero registrar? Bueno, quiero registrar el mío, que es complicadísimo, pero entonces yo digo cuál es, reviso que esté correcto, y a partir de ese momento, cuando yo señalo en diferentes escritos para notificaciones, tengo que poner, las atenderé al correo tal, debidamente inscrito ante el Poder Judicial. ¿Quién debería hacer ese proceso? Podría ser Johnny Corrales como gerente de AC Boston. Podría ser, qué sé yo, digamos que esto se lo encargamos al financiero. Podría ser el presidente de la asociación. Puede ser cualquier persona. Todas las personas podemos hacer ese registro. Entonces, en la página web, y don Guido, tal vez más adelante podríamos compartir ese link. Justamente en este momento estoy... Okay. Ahí viene el paso a paso de cómo se hace para hacer esa inscripción. Luego, tenemos que diferenciar muy bien entre apersonamiento y notificación. Apersonarse es porque yo ya sé que hay un juicio, y eso lo sé porque me lo informó el resolutor. Y el apersonamiento es como decir, aquí estoy, no se olviden de mí, ¿verdad? En el momento que salga el bus, yo ya me apunté en la lista, aquí estoy. No significa que uno se da por notificado, es nada más, aquí estoy. Y este es el correo al que me pueden notificar. Entonces, eso es escrito, miren, pero de un parrafito, incluso podríamos compartir también un formato para aquellas asociaciones que lo requieran. Básicamente se pone el número de expediente, señores juzgado concursal, el suscrito, Johnny Corrales, en mi condición de gerente de AC Boston, con facultades suficientes, a nombre de la asociación, me apersono al proceso. Notificaciones las atenderé a johnnycorrales@bsi.com, que creo que no es exactamente el correo de Johnny, pero para efectos del ejemplo nos sirve. De ahí en adelante, ¿qué hay que hacer? Esperar, porque ya el juzgado sabe a dónde nos tienen que notificar. Entonces, decíamos que yo hago ese apersonamiento yo solito, mientras hago esa comparación de ofertas y de opiniones y veo con quién me siento más cómodo como abogado, etcétera, y contrato ya a Juan Pérez, y entonces Juan Pérez me dice, vamos a cambiar el correo para notificaciones para que me lleguen al mío. Es más, ya Johnny inscribió su correo para AC Boston. Perfecto. Entonces, cuando Johnny ya tenga el escrito,
que va a presentar junto con una personería para confirmar ese poder que Johnny tiene de representación, lo puede subir en la plataforma en línea del Poder Judicial. Ni siquiera tiene que ir al Poder Judicial. Es realmente sencilla, muy amigable, y apenas uno ingresa, le salen 3 opciones y dice subir escrito. Entonces, pues ahí se sube. Algo fundamental, don Guido, que dice que estamos haciendo este repaso. Ojalá la persona que vaya a firmar todo tenga firma digital. Eso facilita absolutamente todo. No es que no se pueda hacer con firma manual, pero la firma digital no requiere que se autentique. La firma manual sí. Justamente tengo aquí una consulta de la compañera Ana Mora Abarca, a quien le mandamos un saludo. Consulta, ¿la carta es física o se puede enviar por gestión en línea? Si uno ya tiene un correo inscrito en el sistema, igual se debe realizar la carta. ¿Las personas que tienen firma digital lo pueden hacer en gestión en línea del Poder Judicial? Correcto. Las personas que tienen el ideal, la carta se hace, se firma digitalmente, se pone el correo que ya está inscrito y se sube por gestión en línea. Eso es 5 minuticos. 10 cuando uno se enreda mucho, le cuesta un poquito la tecnología, como es mi caso, pero en términos generales es un proceso muy fácil. Ahora, digamos que yo no tengo nada de eso. Bueno, inicio con la inscripción de mi correo para gestión en línea, luego hago la carta, la firman a mano, consigo a alguien que me la autentique y aún así puedo transformar ese documento a PDF, hacer una versión PDF de ese documento y subirlo en el sistema. O puedo ir al tribunal, al edificio de tribunales y entregarlo en una ventanilla que se llama recepción de documentos. Ahí ellos escanean el escrito y ya queda presentado ante el juzgado. Ahora que estabas, don Guido, enviando saludos, también un saludo muy cariñoso a ese grupo Holcim con quienes tuve el honor de trabajar durante mucho tiempo. Bueno, hay varios, por ejemplo, tendríamos que llevar a nuestro asesor legal o el movimiento va a darnos la asesoría legal pertinente para los procesos. Pucha, eso, lo que les decía, ojalá nosotros tuviéramos la opción como país y como movimiento de poder ofrecer servicios legales gratuitos y de apoyo a todas las personas que lo requieren, pero en el área de concursal, civil, comercial, no existe esa opción a nivel gubernamental. Hay universidades que ofrecen servicios legales como parte de sus etapas de trabajo social, como parte del programa de estudio de Derecho. Ojalá, por ejemplo, la Universidad de Costa Rica, mi alma mater, se organizara para poder dar ese servicio, pero todavía no sabemos si eso va a ocurrir o no, y si el movimiento lo va a otorgar o no, se lo dejo a usted, don Guido. Para nosotros quisiéramos, somos una organización sin fin de lucro, por eso reiteré que nuestra obligación es defender los intereses de las asociaciones solidaristas en la medida en que nosotros podemos hacerlo con los recursos que tenemos. Esto, que lo hacemos junto con aliados, es lo que nos permite ayudarle a las asociaciones, y cuando tuvimos una participación activa en donde nuestros recursos nos lo permitían, como por ejemplo el caso del Comité de Copeservidores, donde muchos webinars, mucha información adecuada, transparente se compartió, ahí estamos nosotros. Pero en esta, ya aquí, en una de las consultas... yo creo que hay una consulta. Sí. De parte de Ronald Solano, dice, ¿cuál firma de abogados va a representar el movimiento para este proceso y cuál es el costo? Ya que hay muchos asesores que están enviando ofertas tipo litis quota, dice así. Bueno, primero yo creo que el movimiento no tiene una firma de abogados porque el movimiento como tal no participa en el proceso, son cada asociación afectada, ¿verdad? Puede ser que haya asociaciones que no fueron afectadas, esas no tendrían que participar. Eso responde a una de las consultas que tenemos, que si nosotros tenemos un bufete en particular. Sí, eso por un lado. Y respecto a los honorarios, bueno, vivimos en un sistema capitalista de libre mercado y aunque los honorarios están regulados de acuerdo con la tabla del Colegio de Abogados, y por ejemplo para los temas concursales se establece un 15% de la posible recuperación, pero en este caso no sabemos cuál es la posible recuperación. Y existen además pues muchas otras combinaciones. Puede ser el esquema de litis cuota es, me das un pedazo, una cuota de lo litigado,
de lo que se peleó, de lo que se recupera, de lo que se recuperó. Entonces, un quota litis, que es en realidad la frase en latín, y los abogados lamentablemente hablamos complejo, pero un contrato quota litis significa que de la recuperación usted me entrega tanto. Y eso puede ser dependiendo de pues las diferentes ofertas que se encuentren en el mercado. No necesariamente va a ser un 15, puede ser un 25. Puede ser que haya abogados que pidan un pago mensual de X, puede ser que haya abogados que digan, hágame un pago inicial de tanto para cubrir gastos y voy contra el resto, contra recuperación. Hay diferentes combinaciones. Yo no les... pues por supuesto también está la opción, iba a decir que yo no recomendaría el pago por hora, pero yo no soy quien para decir eso. ¿Por qué digo que por hora no? Porque no sabemos cuántas horas va a tomar esto, ¿no? Y todo indica que va a ser algo que se va a extender mucho en el tiempo. Entonces, insisto, tomen en cuenta eso. ¿Cuánto tiempo vamos a estar en esto? Por ejemplo, yo me imagino que algunas juntas directivas, que la actual junta directiva de la mayoría de las asociaciones afectadas no llegarán a ver la recuperación como miembros de junta, a menos que se reelijan constantemente y vean la responsabilidad que eso significa para la junta del 2025. Porque si a mí me eligen presidente para el 2026, yo esperaría que la junta del 2025 me deje como un foldercito, ¿verdad? De qué ha pasado con el expediente, en dónde estamos, cuáles son las perspectivas, a quién llamo, cuáles fueron los acuerdos de honorarios, etcétera. Pero es algo en lo que tenemos que pensar con proyección a futuro y de facilitarle a los que vienen y de mantenerlos enterados de esto. Y por supuesto los asociados que también van a querer saber. Ojalá seamos todos muy claros en establecer los tiempos y las expectativas, porque no es como, ya van a liquidar eso, entonces ya vamos a recuperar lo que se perdió. No es así, tal vez no es así de rápido, tal vez estamos entrando en la etapa más lenta de todo este Vía Crucis o Odisea, como prefieran ustedes llamarlo. Tenemos una aquí que dice, ¿ya saben cuánto tiempo tardaría en saberse la pérdida total de los compañeros de Acetivo? No sabemos porque no sabemos cuánto se va a poder recuperar y eso sí va a durar su tiempo. O sea, yo había estimado de manera muy optimista 5 años para terminar el proceso, pero más que optimista creo que fue ilusa cuando vi los tiempos que el mismo resolutor estaba calculando. Y bueno, puede ser que al final no sea recuperable. A ver, ¿qué puedo recuperar yo de créditos otorgados a personas privadas de libertad? A personas o créditos otorgados a 50 años, créditos que no se han cobrado en 7 años. Pero de nuevo, esos son los casos que más llamaron la atención de los medios. Puede ser que en ese patrimonio que se va a liquidar haya algo que valga la pena, pero tampoco me muestro muy optimista al respecto porque, como bien señalaba Johnny, ya han pasado por varios coladores, ¿verdad? Y filtros. Sí, ya el mismo resolutor dijo, bueno, esto no es tan llamativo, los mismos bancos que anduvieron por ahí dijeron, no quiero eso, entonces, pues eso nos va a señalar una guía. Y de nuevo, puede ser que cuando ciertas asociaciones ven lo que se va a distribuir digan, no, ¿sabes qué? Ya perdimos tanto, ¿para qué vamos a hacer más grande nuestra pérdida? Mejor nos quedamos quedititos en casa. Obviamente, mi recomendación respetuosa, con dictámenes de sus contadores o de sus auditores o de sus financieros de confianza para sustentar sus decisiones. Sí, tengo una relacionada con esto y no queremos pasar ninguna de las consultas, precisamente para eso estamos aquí, seguiremos en esto. ¿Cuál sería el tratamiento adecuado de los gastos legales en que se incurra dentro de todo, si no es posible recuperación alguna? Qué difícil, porque desde la universidad el chiste de toda consulta se paga existe, ¿verdad? A ver, hay muchas firmas grandes en Costa Rica que tienen programas pro bono. No he escuchado que pro bono significa que no cobran por las gestiones. No he escuchado que haya una opción de estas, pero es muy temprano para saber si se va a ofrecer o no. ¿Cuál sería el tratamiento adecuado? Depende mucho, insisto, depende mucho de la capacidad financiera de la compañía, de la asociación, de la persona afectada.
depende mucho de los tratos. ¿Cuál sería el ideal? El ideal, contra recuperación. Pero ¿qué pasa si contra recuperación la oferta es 75% de su recuperación? Bueno, pues tal vez no sea tan llamativo, ¿verdad? Sí les puedo decir que los honorarios en Costa Rica no son tan disparados o brutales como estamos acostumbrados a verlo en las películas o en los Estados Unidos, donde uno podría decir, me gané 300 colones y el abogado le dice, sí, pero a usted le quedan 25, lo demás son gastos y impuestos y honorarios. Bueno, ese no es el caso y por eso es tan importante hablar con gente de la confianza de ustedes. Incluso, hace un ratito decíamos que los abogados del patrono, o ahora que usted mencionó, don Guido, Asomigra, siéntense con los abogados del departamento legal, no son asociados también. Siéntense con ellos y digan, ayúdenos a esto. No, pues no a recomendarles un profesional, porque ellos van a tener prohibición, pero son abogados entrenados como abogados que conocen lo que le pasó a la asociación. Veamos estas ofertas, hagan contraofertas. Si a ustedes les dicen 75% de la recuperación, usted muy serio responde 10. Y ahí van. Una consulta que nos hacen aquí, perdón Johnny, ahorita te doy la... Dice, ¿se puede vender el derecho a un tercero? Sí. Es decir, ¿cuánto se va a recuperar? Me dicen aquí, ni idea, pero saliste de eso. Pues sí, uno podría ceder su derecho litigioso, pero hay que ver en cuánto se lo compran a uno, ¿verdad? Porque, a ver, eso es como cuando se hace factoreo, ¿no? Cuando con las facturas que yo le digo, digamos, Johnny me dice, tengo esta factura de 200 colones para cobrarle a Boston Scientific por servicios, pero necesito la plata ya. Y yo como veo que Johnny necesita la plata ya, le digo, bueno, yo te la compro, pero te pago 120. Y Johnny perdió 80. Pues eso dependerá. Hay empresas en Costa Rica que se dedican a comprar cartera, por ejemplo, de las personas que están morosas con sus tarjetas de crédito, personas que están morosos con otro tipo de créditos y ellos trabajan contra recuperación y contra volumen. Eso podría pasar. Si ese es el caso, asegúrense, por favor, de que están lidiando con gente seria, gente transparente, gente que hace las cosas legalmente y sobre todo que el pago se los van a hacer. Sí, yo te voy a hacer propaganda gratuita, Ale. Resulta que en el primer proceso que nosotros llevamos de Cope Servidores, estábamos igual que en ese momento, nadie sabía qué iba a pasar, y entonces, en ese entonces, bueno, ustedes saben que yo soy gerente general de AC Boston. El bufete Sorcher Roddy Raven es el bufete de Boston y también le da servicios a AC Boston. Entonces yo le pedí a Alejandra que si ella nos hacía el favor de participar y de aclarar los nublados que se estaban presentando. Entonces ella ahí en un momento nos hizo una cotización y empezamos y terminó gratuito. Se enamoró de la cosa, se enamoró del movimiento y terminó haciendo las consultas y todo el proceso de forma gratuita. Ahora, en ese momento, obviamente que por los años que llevamos trabajando con ellos y la confianza que nosotros le tenemos, Alejandra nos va a llevar el proceso a AC Boston. A mí se me han acercado varias personas y me han dicho, ¿qué me sugerís? Alejandra tiene la ventaja que participó en todo el proceso anterior y entonces ya tiene elementos de juicio y tal como ahora ella está participando y lo que ella lo sabe lo está externando. Entonces, aquí Alejandra, yo lo que sugiero es que os indiques ahí alguna dirección donde te puedan contactar. No tiene que ser Alejandra tal como lo hemos dicho, o sea, son con sus asesores de confianza. Si la compañía tiene un buen bufete, utilicen ese bufete. Si ustedes, pero yo aquí a lo que me refiero es que indistintamente a quien ustedes contraten, que sea de confianza y que sean exitosos. Hay gente que se aprovecha, que no es exitosa y lo que hace es hacer la pérdida más grande. Ese es un consejo. Sí, yo tal vez ahí reiterarles lo siguiente. A raíz de la consulta sobre qué podemos hacer y qué no, vamos a ver, nosotros lo que hacemos en la Confederación y el Movimiento es abrir todos estos espacios para facilitar la toma de decisiones de las juntas directivas.
decisiones informadas. Nosotros abrimos todos esos espacios, este es uno, pero ¿cuántas consultas no contestamos? Decenas de consultas por correo electrónico de afiliados y de no afiliados a la Confederación, porque esto es un tema del sector que afecta e impacta al sector social, laboral más importante que tiene el país. De manera que es una decisión de las juntas directivas. Y aquí estamos dando recomendaciones de muy diversa naturaleza a quienes tengan abogados, a Semigra dijeron, quienes tienen bufetes, recurran. Y luego la decisión tomen ustedes bajo la consideración de que desde la Confederación y el movimiento nosotros siempre vamos a ofrecer la mejor información posible a través de todos nuestros medios. Y bueno, para eso voy a compartir ahora uno de los del enlace, digamos, a donde ustedes pueden seguir comunicándose y dándole seguimiento, y nosotros a ustedes también. Sí, en lo personal, otra sugerencia es que las expectativas de recuperación de aquí en adelante con el proceso concursal tienen que ser menores a las expectativas de recuperación que teníamos nosotros al principio, porque la recuperación grande ya se dio. Ahora lo que queda es lo más difícil, lo que es más difícil vender, lo que es más difícil hacer efectivo y también lo que tiene más problema. Entonces, revisen las reservas, qué ventaja que se dio esta recuperación de un 13%, pero vean que ya pasó un año y se recuperó un 13%. Dentro de un año no se va a recuperar un 13%. Entonces, ojo que no tengan expectativas muy altas. Quisiera devolverme un momento al tema de ceder los derechos litigiosos. Hablábamos de que yo le compraba a Johnny la factura que él tiene por cobrarle a Boston, pero si yo tengo 60 proveedores de Boston vendiéndome las facturas, pues el precio que voy a pagar es mucho más bajo. Que a mí me parece terrible litigar con el dolor financiero de la gente, pero bueno, es de las cosas que existen en nuestro sistema. También cuando hablamos, hice el tema de hablar con los abogados, por ejemplo, en el caso de Asomigra, no necesariamente puede ser que una asociación decida contratar a los abogados de la firma que utiliza el patrono, pero le pueden preguntar, ¿a vos qué te parece esto? ¿Nos podés explicar el proceso? ¿Podés venir a la junta nuestra para decirnos qué está pasando o en qué consiste? Tal vez no el proceso específico. ¿Qué te parecen estas ofertas? ¿Qué referencias tenés de tal y tal persona? Vean, para los que no están muy acostumbrados a lidiar con abogados como abogados, muchos de nosotros tal vez hemos lidiado con notarios porque hay que inscribir cambios en las juntas y tal, ¿verdad? Entonces ahí el abogado está actuando como un notario. Pero un abogado es como cuando uno escoge un pediatra para un hijo. Puede ser que yo sea de esas personas ansiosas que necesito que me contesten cada vez que mando un mensaje y mando 80 por día. O puede ser que a mí me caigan mal los abogados que son muy pesados y muy agresivos. O puede ser, tiene que ver mucho con la química. Puede ser que yo diga, me gusta este abogado porque le entiendo. Puede ser que yo diga, no me gusta este abogado porque nunca está. Puede ser que diga, no me contesta los correos, no me contesta las dudas, siempre me dice, depende, ¿verdad? Y bueno, y es que lo cierto es que muchas cosas sí dependen de la interpretación. Ante todo, con alguien con quien ustedes se sientan cómodos, porque es alguien que los va a acompañar durante un tiempo muy largo y con el que la junta se sienta cómoda, que ustedes sepan que ese es el acompañamiento que ustedes requieren, ¿verdad? O puede ser que ustedes digan, a mí que ni me moleste, solo cuando salga un escrito o salga una resolución, que me la mande y yo ahí me la juego. De nuevo, para gustos colores. Entonces, eso va a depender. Incluso puede ser que hay personas que digan, yo prefiero que mis abogados sean todos hombres, o yo prefiero trabajar con una mujer porque somos más ordenadas, dice el prejuicio. De nuevo, no importa. Pero la decisión es de cada uno. De las juntas. Y de las juntas, exacto, de cada uno de los afectados. Y recuerden que en esto estamos más o menos parecidos a los abogados, porque esta es una ley nueva. La ley concursal que se está aplicando es del 2021. Entonces, pues sí, yo les diría que si es alguien, por ejemplo, que
yo tengo un primo que es muy bueno en accidentes de tránsito, pues que eso es una joya, porque casi ninguno de nosotros sabe litigar en temas de tránsito, pero tal vez no sea la persona ideal para esto. O si tengo un primo que es penalista, pues tal vez no. Sí, yo diría que ojalá sea alguien con experiencia en corporativo y en litigar en los tribunales, ¿verdad? Pero más allá de eso, es una selección muy a gusto del cliente. Creo que ya esto lo abordaste, pero bueno, es importante. ¿A qué juzgado recomiendan apersonarse? Bueno, ya lo dijiste, el juzgado concursal de San José. Que es uno, no existe otro en el país, solo hay uno. Y esta me parece que también, pero es bueno que la reiteren, si al momento de que inicien las recuperaciones, si alguna de las asociaciones acreedores no se inscriben al proceso, ¿eso haría que las que sí se inscriban puedan recuperar más porcentaje? Sí, a ver, pero yo no diría que este es un proceso de tratar de pasarle. No creo que esa haya sido la intención de la pregunta, pero sería tristísimo que nosotros entre nosotros empecemos a tirarnos codazos a ver a quién saco yo del espacio por recuperar 2 pesos más, ¿verdad? Yo creo que lo que pasó con Copeservidores es una tragedia social que no ha sido dimensionada en su verdadera condición y que los efectos se van a ver por años. Y lamento muchísimo que las autoridades no hayan intervenido como se les solicitó muchas veces para paliar esos efectos que se van a experimentar por años. Me parece que es una injusticia que se diga que mi mamá o mis tías o que la asociación chiquitita o la asociación grandota era un inversionista sofisticado y que entonces allá ellos por invertir así, porque las cosas no son así, y eso es tema para otro webinar. Pero sí, si por ejemplo la asociación Los Patitos se disuelve y era un afectado, pues lo que le hubiera tocado a Asociación Los Patitos nos lo repartimos entre todos. Hay una etapa dentro del proceso concursal que es el de legalización de créditos, que es cuando el juez dice, ahora sí, preséntenme cuánto se les debe. Y ahí sí, yo con constancias o dictámenes emitidos por CPAs, voy a decir, en total, a mí a la fecha me deben tanto. El resolutor habló de la importancia de tener las cuentas al día y de tener las certificaciones de deuda que ha emitido el proceso de resolución a lo largo de todo este proceso que recién termina, pero vamos a tener que hacer eso. Hay quiebras, y yo espero que esta no sea el caso, donde nosotros 3 vamos a legalizar créditos, y entonces don Guido y yo decimos, ataquemos a Johnny, digamos que esos créditos no existen, para repartirnos más entre nosotros 2. Pucha, sería terrible que organizaciones que se basan en principios solidaristas se alegren de eso. Es plata que se perdió, pero yo creo que no estamos en un punto moral tan bajo como de atacarnos entre nosotros eventualmente o alegrarnos del mal ajeno, porque eso implica recuperar un poquitico más. Y digo un poquitico más porque lo que Johnny expresó, recuperar un 50% ya no va a pasar. Así es. Recuperar un 13% ya no va a pasar. Y hasta que se estudie el patrimonio, probablemente tengamos una sesión en la que participarán financieros y no yo, vamos a poder decir, de aquí nosotros calculamos así a ojo en cubero que tal vez tanto, tal vez, pero esas son opiniones. En la medida de lo posible, ojalá que todas las asociaciones afectadas puedan recuperar de una u otra, de otra forma lo que finalmente perdieron. No, y créanme que nosotros siempre, como he reiterado, hemos sido siempre muy prudentes. ¿Cuántas veces nos llegaron a nosotros a decirnos que la recuperación, que el 80%, y nosotros dijimos no vamos a generar expectativas? Es un tema muy serio que afecta a miles de trabajadores. Y de manera que aquí me pasan una consulta, pueden pasar el link del Poder Judicial y los datos de contacto de la licenciada Alejandra. Así que... Muchísimas gracias. Vamos a poner a disposición, yo con mucho gusto le hago llegar al movimiento el link del Poder Judicial para las personas que lo requieran, y lo digo con mucho respeto para mis colegas, con mucho gusto. Mi correo, incluso si me buscan en redes sociales, también les va a aparecer. No quiero que esto se interprete como propaganda para efectos míos, sino con mucho gusto si tienen consultas, y también si el movimiento está de acuerdo podemos poner a disposición de ustedes un formato de cómo es ese escrito de apersonamiento.
Entonces, eso también creo que contribuye a que, eso contribuye a que ustedes tengan más tiempo de tomar sus decisiones y no se sientan presionados, porque hay que personarse, ya contratemos a tal persona. Y yo quisiera, bueno, les hablaba de las diferentes firmas de abogados que tienen, sobre todo las más grandes, opciones pro bono. Y cuando Johnny decía que parte de esta labor se ha hecho de forma gratuita, y ¿por qué vamos a ofrecer esto? No es un truco comercial. A ver, yo soy producto del Estado Social de Derecho de este país. Yo me gradué de una universidad pública. Mi vida hubiera sido muy diferente si yo no hubiera tenido esa opción. Y yo siento que todos los que nos hemos beneficiado de ese Estado Social de Derecho y de ese bienestar solidario que promueven las asociaciones, tenemos una obligación social con el país y con las personas. Nosotros como profesionales, igual que los demás, no podemos regalar nuestro trabajo, pero yo estoy segura que así como yo, los abogados de planta, los abogados de las diferentes firmas del patrono, la gente ayuda. No puede tomar las cosas gratis, pero la gente está dispuesta a ayudar. Así es. De un compañero, Ronald Solano, para legalizar los créditos es sobre el principal o se debe incluir los intereses que ganaron esas inversiones y que no pagaron. Se deben incluir. Porque uno cuando legaliza el crédito dice el total que se me debe dividido en principal e intereses es tanto. El juez será el que diga, ok, usted pidió que se le legalizaran 400 y lamentablemente los intereses no corren desde que se abrió el proceso, entonces en realidad va a ser tanto, ¿verdad? Pero esa es una definición muy técnica. A ver, no es una legalización de créditos donde diga, mi inversión fue tanto, recuperé tanto, me deben tanto en intereses, pero además me deben tanto por todo lo que he sufrido y además me deben tanto de gastos de abogado y además no, es solo con respecto a la inversión. Agradecerle a Vivian Jiménez que ha contestado en el chat tratando de ayudar varias. Muchas gracias. Sí, por ejemplo en esta dice, para personarse el proceso debe ingresar un escrito en donde señala su correo para notificaciones y luego seguir las indicaciones del proceso. El escrito debe estar autenticado por un abogado. Así es. Si la firma es manual, ¿verdad? Si es firma digital, no requiere. Así es. Muchas gracias. Que debemos ir cerrando la conversación. Darles el enlace nuestro. Agradecerle a Quarson, a nuestros amigos de Quarson, la disponibilidad del equipo, el personal que ponen a disposición, obviamente el movimiento solidarista, que siempre está al frente de todos estos procesos, tratando de llevar la mejor información a todas las asociaciones solidaristas. A Alejandra, muchas gracias, que nos ayudó montones desde el principio con lo que fue COPE Servidores, y un servidor, agradecerles a ustedes la atención que nos brindaron. Cierro, por supuesto, agradeciéndole a Cuarzo, a Alejandra, a Johnny y a todos los compañeros del Comité de COPE Servidores que durante tanto tiempo le dieron sus mejores competencias y su valor solidarista a este tema que tanto nos ha ocupado. Seguimos en esto. info@solidarismo.or.cr. Ahí pueden ustedes enviarnos todas las consultas. Vamos, por supuesto, como lo hemos venido haciendo, a comunicar cómo va el proceso. Aquí vamos a tener apoyo, como lo hemos tenido siempre, y gracias a Alejandra, porque sé que lo has hecho también por convicción solidarista. Así que muchas gracias, y nos seguimos viendo en estas luchas del solidarismo que son de todos. Muchísimas gracias por la confianza. Acuérdense, vamos lento porque tenemos prisa. No se precipiten en sus decisiones, que de verdad hay más tiempo que vida en este proceso. Muchas gracias. Excelente, agradecer a nuestros panelistas del día de hoy, don Guido Monge, el licenciado Johnny Corrales y la licenciada Alejandra Montiel, por su claridad, experiencia y compromiso con el sector solidarista. También extendemos nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes que nos acompañaron hoy, tan activos en el chat desde sus oficinas y lugares de trabajo. Sabemos que su tiempo es muy valioso y que ante un tema de tanta trascendencia como este, mantenerse informados y respaldados por especialistas es fundamental. Ahí vemos la gran cantidad de personas que se reportan en el chat. Fanny Rivas de Azocoga, tenemos comentarios de Heidi
Bermúdez dice muchas gracias. Danilo Guerrero, gracias por la información, nos ayuda en la toma de decisiones. Tatiana Coronado de ACECAF dice que les envía saludos a nuestros panelistas. La gente de ACEMIGRA, Migración, muchas gracias por toda la información. ACEINDER también dice que muchas gracias a nuestros panelistas. Rocío Zúñiga dice, seguimos en la lucha y tratando de que se haga justicia sobre esta situación. También dice Ronald Solano, gracias a Cuarzo por estos importantes espacios. ACEMICultura dice, muchas gracias a todos. ASOA Z, gracias, saludos. Manuel Córdoba, muchas gracias, muy necesarios estos espacios. A Sonitinol, excelente información, le dice a nuestros panelistas. Gracias, don Gerardo Cervantes, por habernos acompañado en este webinar. Nuestros amigos de Asomedical dicen muchas gracias por la información. Saludos cordiales a Asomedical, que ha estado en sintonía de este webinar. Vamos a finalizar viendo nuestro video de Asambleas 360, un servicio que tiene Cuarzo para todos ustedes en este periodo venidero de asambleas solidaristas, en la cual hemos realizado decenas de asambleas de manera positiva. Veamos. Bien, en nombre de Cuarzo y el movimiento solidarista costarricense, muchas gracias por confiar en estos espacios de contenido construidos para apoyar a las asociaciones solidaristas en momentos clave. Seguimos comprometidos con brindar conocimiento, herramientas y acompañamiento estratégico al sector solidarista. De parte de Cuarzo Tecnología, que tengan un excelente día, pásenla muy, pero muy bien. Thanks.